comenzamos con el primer módulo. Y la primera pregunta dice así: la administración de propiedades incluye todas estas funciones excepto la representación del propietario. Las compañías de administración de propiedades o property management, como lo van a escuchar en inglés, se encargan básicamente de, número 1, el cobro de la renta, número 2, el alquiler de la propiedad, y número 3, la supervisión y mantenimiento de la propiedad. Y también, por supuesto, lo que es la relación con el inquilino, ¿no? Lo que sí no hace de ninguna forma es representar al propietario. El dueño sigue siendo dueño de la propiedad y no tiene ningún tipo de representación perdón, por este tipo de compañías. Pasamos a la número 2, donde habla de que el asociado de ventas Luis realiza una opinión de precio para una propiedad. El asociado de ventas cobra honorarios por sus servicios por concepto de una valuación, que en este caso es una appraisal. Esto es definitivamente, señores, una violación del capítulo 475, porque Luis recibirá una sanción. ¿Okay? Y les explico por qué. Fíjense, él está haciendo simplemente un análisis comparativo, ¿okay? En este caso es un BPO, que es un poquito más formal porque lleva la firma del broker. Sin embargo, son análisis sencillos que nos los suministra nuestra plataforma del MLS. Entonces está prohibido, y lo deberían haber repasado en el examen, en el curso, de prelicencia, hacer mención de que este tipo de análisis son appraisals. ¿Okay? Entonces nosotros sí podemos hacer appraisal siempre y cuando no tenga que ver absolutamente nada con el ámbito federal, ¿okay? Pero en este caso él simplemente está haciendo una opinión, como lo mencionan aquí, una opinión de precio o un BPO para la propiedad, y él lo está refiriendo que este análisis sencillo de opinión de precio entonces es un appraisal. Por tal razón es una violación, porque ya ustedes saben que los appraisals son mucho más formales, tienen que ir regidos o se rigen bajo las normas del USPAP. Es USPAP. Y entonces, de no ser así, pues por supuesto es una violación del capítulo 475 y este agente recibirá una sanción. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, donde hablamos de que un concesionario recolecta información para ser presentada referente a propiedades que se vendieron, propiedades que están en el mercado y propiedades que han expirado. Y esto es un análisis comparativo de mercado y por sus siglas en inglés un CMA. Bien importante con esta pregunta porque estos son los 3 puntos que ustedes necesitan saber a la hora de hacer una evaluación de las propiedades. ¿Y para qué les sirve esto? Pues les sirve para su negocio. Obviamente es vital porque podemos entonces hacer un análisis a la hora de enviar una oferta, a ver cuál será el mejor precio que vamos a enviar por esa casa para nuestro comprador, o cuando nos entregan un listado, nos ofrecen un listado, también nos da una referencia y una idea más clara de cuál puede ser ese precio posible para la venta de esa propiedad. Y todo esto se hace a través de un análisis comparativo del mercado. ¿Y dónde encontramos esto? Lo vamos a encontrar en nuestra plataforma del MLS, ¿okay? Una vez que pues nos asociamos a la ANAR, a la Asociación Nacional de Real Estate, tenemos entonces este beneficio de esta plataforma, como bien la conocemos, el MLS o el MLS. Pasemos a la siguiente. Les había mencionado en la primera pregunta sobre el USPAP, la segunda pregunta, perdón, y habla de que cuando un tasador de bienes y raíces, un tasador, normalmente los tasadores son personas certificadas y licenciadas en la Florida para convertirse en tasadores, o un corredor de bienes y raíces, porque recuerden que nosotros también tenemos la opción de hacer este tipo de tasaciones, siempre y cuando no tenga que ver con el ámbito federal. Como les mencionaba, siempre tenemos que regirnos entonces bajo estas normas, que es el USPAP. Siempre que ustedes vean en una pregunta del examen del Estado, donde diga en el USPAP, o bien sea una pregunta o una respuesta, ya ustedes automáticamente tienen que asociarlo con tasaciones o appraisal. ¿Okay? Bien importante porque son las únicas normas que van de la mano con este tipo de evaluaciones llamadas appraisal en inglés. Continuamos entonces donde hablamos de que la administración de propiedades incluye todas estas funciones nuevamente, excepto, y me detengo allí porque ya ustedes se la tienen que saber porque la acabamos de repasar, y nuevamente la representación del propietario. Por favor, no se les olvide, es lo único que las compañías de manejo de propiedades o property management no hacen. Entonces, ¿quién se preocupa de promover la educación y la ética en la industria de bienes y raíces?
y definitivamente es nuestra Asociación Nacional de Realtors, que lo van a ver en inglés también como la NAR, ¿ok? Que, como les acabo de mencionar, es la asociación la cual nos permite, ¿ok? Disfrutar de todas estas plataformas y todos estos beneficios para, por supuesto, complementar nuestra carrera inmobiliaria. Para eso tenemos que pagar una membresía anual, ¿ok? Se paga una membresía anual una vez que iniciamos y ya después en el segundo año lo pagamos dividido en dos. O sea, en dos partes, es los primeros 6 meses del año y luego los 6 meses. Normalmente es en marzo y la última es en noviembre, si mal no recuerdo. Continuamos entonces. Nuevamente los dueños ausentes han aumentado significativamente, señores, en la demanda de este negocio, ¿no? En la demanda en el campo de corretaje, en el campo de bienes y raíces. Es bien importante que se vayan familiarizando con todos estos términos, campo de corretaje, en el campo de bienes y raíces, porque yo creo que lo un poquito complicado del examen del Estado son los términos, que siempre lo están cambiando en todas las preguntas, entonces eso es lo que nos confunden, pero finalmente son los mismos. Entonces este repaso les va a ser muy útil porque vamos a ver diferentes términos que probablemente van a ser en el examen del Estado, entonces ya ustedes van a saber qué significa exactamente lo mismo. Entonces, los dueños ausentes, por supuesto, son aquellas personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos o se encuentran fuera de la Florida. Ellos contratan estas compañías, por supuesto, para ahorrar todo este proceso de manejar sus propiedades. Y ha aumentado debido a los dueños ausentes. Entonces, debido al aumento de los dueños ausentes, se han incrementado las demandas de estas compañías de manejo de propiedades o property management, como lo van a ver en inglés. Vayamos entonces a la siguiente pregunta, donde el propietario de una de estas estaciones de gasolina, quien posee una licencia de vendedor asociado inactiva, ¿okay? O sea, tiene su licencia pero no está activa, ha sido nombrado por la Corte para que haga la tasación o el appraisal de otra estación de gasolina. Él es un agente inmobiliario, pero por tener su licencia inactiva, se supone que no debería hacer ninguna negociación inmobiliaria. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Y entre estas excepciones, quiero hacer bastante énfasis en esto, está el nombramiento por la Corte. Una vez que un agente inmobiliario, la Corte le da esta autoridad, entonces tiene la potestad de hacer cualquier negociación y de paso recibir una remuneración por esto. Entonces, fíjense, repito la pregunta. El propietario de una estación de gasolina, quien posee una licencia de vendedor asociado inactiva, ha sido nombrado por la Corte para que haga la tasación. Cuando escuchen tasación, ya ustedes saben que es appraisal, es lo mismo, pero en inglés, de otra estación de gasolina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aplica a esta situación? La respuesta es: él puede recibir compensación directamente por sus servicios. ¿Por qué? Nuevamente porque está siendo nombrado por la Corte. Entonces, cuando un agente es nombrado, indiferentemente de su estatus, de su licencia, por la Corte, puede entonces hacer cualquier tipo de transacción y además de eso recibir una remuneración. Vamos entonces con un broker de Georgia trae un prospecto a Jacksonville, Florida. Fíjense, un broker que vive en Georgia va a traer o va a hacer un referido de un cliente a Jacksonville. ¿Okay? Entonces, el broker se lo manda a otro broker que están en diferentes ciudades para que compre una propiedad. El broker de Georgia participa, bien importante esta palabra para que ustedes vayan ya buscando palabras claves que les van a ayudar a la respuesta en la pregunta. El broker está participando en la negociación de la propiedad. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es la verdadera? El broker de la Florida, en este caso el de Jacksonville, puede, fíjense, aquí en este negocio hay muchísimas oportunidades y es muy común el trabajar con otros agentes inmobiliarios, otros brokers de otras ciudades, inclusive de otros países, ¿okay? Que nos mandan clientes y nosotros hacemos negociaciones directamente con ellos. Para los que estamos específicamente en los Estados Unidos, esto es muy común, ¿ok? Pero no, de hecho nosotros siempre podemos llegar a un acuerdo de la comisión, puede ser el 20, el 25, el 30, según cualquiera que sea el acuerdo que se haga con el otro broker o con el otro agente.
Él nos manda el cliente y uno, por supuesto, comparte este referido en porcentaje con la persona que nos manda el cliente. Es muy, muy frecuente. Sin embargo, una de las reglas es que la persona que nos está mandando al cliente no puede por nada del mundo participar en la negociación. Porque si participa, entonces no va a poder recibir su comisión, como lo dice aquí. Entonces el broker de la Florida no puede hacer nada debido a que por ley el broker de la Florida no puede repartir la comisión o pagar gastos a un broker foráneo. Cuando dicen estas circunstancias es que participó en la transacción. ¿Okay? Continuamos entonces. Jorge es un inversionista muy exitoso en bienes y raíces. Últimamente él ha estado muy ocupado en sus negocios. Por eso le pide a su hija, que no tiene licencia, que lo ayude con la venta de una de sus propiedades. Y como recompensa le va a entregar $2,000. Según esta situación descrita, anteriormente, ¿cuál de los siguientes enunciados es el correcto? Señores, definitivamente es una violación al capítulo 475 porque primero no tiene licencia y segundo está recibiendo una compensación. Entonces está prohibido aquí en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, pagar algún tipo de bonificación en transacciones inmobiliarias a personas que no tienen licencia, así sea su hija o su esposa o su prima o cualquiera que sea el familiar o amigo, está prohibido, ¿ok? Entonces bien importante con esto. Entonces como no tiene licencia y que además de eso está recibiendo una remuneración, es definitivamente una violación al capítulo 475. Continuamos entonces. Un vendedor asociado trabaja para la compañía Realty INC o INC durante la semana y será contratado por un desarrollador para vender casas a comisión los fines de semana. Entonces, en líneas generales, en situaciones normales, esto está prohibido. Ustedes no pueden trabajar para diferentes brokers ni para dos brokers, solamente para un solo broker que asociemos nuestra licencia, ¿ok? Y tampoco podemos trabajar para un broker y para un desarrollador, o para una compañía como Lennar, por ejemplo, de ventas de preconstrucción, tampoco. O trabajamos para uno, o trabajamos para otro, pero hay una excepción y es la siguiente. Está permitido si es que uno de los empleadores es una compañía que está en el extranjero. O sea, si esta compañía de desarrollo de propiedades de nueva construcción está en el extranjero, no está aquí en la Florida, entonces sí está permitido poder trabajar simultáneamente. Pero esto no es común. Entonces, pero bueno, está esta excepción por si una de estas respuestas les sale en el examen, obviamente parecida a esta. Ya ustedes saben que esta es la respuesta porque está esta excepción, siempre y cuando la compañía de este desarrollo inmobiliario de preconstrucción esté en el extranjero. Continuamos. Entonces, Francisco está vendiendo una de sus propiedades y para ello le pide a su hija que lo ayude colocando unos avisos en el periódico, contestando las llamadas de las personas interesadas y mostrando la propiedad cuando sea requerido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería la correcta? Se repite, Francisco está vendiendo una de sus propiedades y para ello le pide a su hija que lo ayude colocando avisos en el periódico, contestando las llamadas de personas interesadas y mostrando propiedades. ¿Cuál sería la afirmación correcta? Y la respuesta es, esto es correcto debido a que su hija no está recibiendo ninguna remuneración. ¿Okay? Entonces, obviamente simplemente le está ayudando y como no está recibiendo ningún bono ni ninguna remuneración, entonces es completamente accesible. ¿Ok? Continuamos. Seguimos. Brown es un corredor y uno de sus vendedores tiene un listing. ¿Qué es un listing, señor? Es una propiedad a la venta. O sea, viene un cliente y quiere vender su propiedad y esto se le llama listados de venta o list. John está empleado por el corredor Smith y consigue al comprador con las características que está buscando el vendedor. Se realiza la transacción y ¿quién paga a John? Señores, bien importante de que las comisiones siempre se pagan o se intercambian de broker a broker. O sea, el broker se encarga de pagarles
a los licenciados que están bajo su firma inmobiliaria, bajo su compañía, y el otro broker se encarga de pagarle a los agentes que están bajo su firma. O sea, aquí no hay manera, está prohibido que un broker le pague a un agente inmobiliario de otra firma o que un agente inmobiliario le pague a otro agente inmobiliario, ¿ok? Y todas las transacciones tienen que pasar por el broker la cual ustedes asocien su licencia, o la firma de corretaje a la cual ustedes decidan asociar su licencia. Entonces, la respuesta es Bron emite un pago a Smith para que éste le pague a John. ¿Y quiénes son los brokers en esta pregunta? Bron, que es un corredor. El corredor es lo mismo que broker, ¿ok? Y Smith, que lo van a ver abajo, corredor Smith. Brown es un corredor y el otro corredor Smith. O sea, ya ustedes cuando ven este tipo de preguntas, yo les sugiero que automáticamente busquen, bueno, ¿quiénes son los corredores? Bueno, aquí tengo el primer corredor Smith y aquí tengo el otro corredor Brown. O sea, ya yo sé, okay, que este corredor va a mandarle el pago a este otro corredor y que ellos se encargarán de pagarle a los asociados de ventas o a sus asociados, que en este caso es John, quien se le encargó de conseguir el comprador para esta propiedad que estaba vendiendo este corredor. Son 4 personas involucradas, ¿ok? Está el corredor inmobiliario que tiene, o el broker que tiene el listing, ¿ok? Que lo trajo su agente o su asociado de ventas en su compañía, o sea, él simplemente es el representante, pero el cliente lo tiene su agente inmobiliario. Y está el otro corredor que es Smith, que tiene también su agente inmobiliario, su asociado, que le trae el comprador a esta otra firma de corretaje. Entonces son normalmente 4 personas involucradas, 2 corredores de 2 diferentes firmas, 2 firmas de real estate, más 2 agentes inmobiliarios, cada uno perteneciendo a las firmas respectivamente. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué término se usa para denominar a la persona que actuará en representación de otra? La respuesta es apoderado, ¿okay? Porque obviamente la persona que es denominada para actuar en representación a otra y tiene de alguna manera un poder o un power attorney en algunos casos. Continuamos. ¿En qué momento una persona que ha cumplido con todos los requisitos de licencia de vendedor asociado es lo mismo que agente inmobiliario o representante de ventas, y bueno, vamos a escuchar varios términos, de bienes y raíces para que pueda comenzar a trabajar? Y esta es una pregunta muy, muy frecuente de todos ustedes. ¿Cuándo puedo yo comenzar a trabajar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar la firma de real estate o la firma de corretaje en la cual ustedes quieren colocar su licencia. ¿Okay? Entonces, bueno, evalúo diferentes opciones, diferentes compañías, y yo con la que pues mejor me siento identificada, con aquella compañía que me vaya a dar el asesoramiento, el coaching, la guía, que me ofrece para trabajar, cuáles son sus reuniones semanales, cuál es el equipo de trabajo, todas estas características. Entonces yo decido con quién voy a poner mi licencia y luego entonces le informo a la asociación del DBPR. Recuerden que el DBPR es el que nos envía nuestra licencia por correo electrónico, que normalmente esto se hace a través de la asociación local donde ustedes residen. Siempre hay asociaciones locales cercanas a nosotros, dependiendo de la ciudad donde se encuentre, y ustedes simplemente van allí, llenan una forma, le dicen o colocan en la forma cuál es la compañía donde ustedes están trabajando, y esto automáticamente se encarga de informarle al DBPR. Okay, entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la licencia de un vendedor asociado o corredor si no hace el curso de educación antes del vencimiento de la primera renovación? Importantísimo, señores, que ustedes recuerden que tienen que hacer un curso aproximadamente 2 años, ¿ok? O antes de los 2 años de post licencia de 45 horas. Por favor, anoten que es un curso obligatorio. Ustedes sacan su licencia dentro de las 2 semanas, dentro de estas 2 semanas, una vez que ya ustedes tienen su licencia. Normalmente las licencias siempre tienen una fecha de vencimiento que es en marzo o septiembre. Entonces, en este caso, 31 de marzo o 30 de septiembre, esto lo reciben de parte del DBPR, ¿ok?
Y entonces van a recibir un correo 90 días antes de que se le vence su licencia, recordándoles que tienen que hacer este curso obligatorio y que si no lo hacen, ¿ok? Entonces su licencia, ¿ok?, va a quedar nula y sin valor. Entonces, es el único curso obligatorio, bueno, todos los cursos son obligatorios de educación continua, pero en este caso es el único que si no se hace, prácticamente tendrían que comenzar de nuevo, ¿ok? Porque quedaría nula y sin valor. Bien importante, ¿ok? Continuamos entonces con la siguiente. Una persona muere y deja un representante personal por medio de su testamento para que se encargue de la venta de una de sus propiedades. Esta persona necesita licencia en bienes y raíces. Entonces, la respuesta es no, porque ya está siendo nombrada a través de un testamento para que se encargue entonces de todo el proceso de la venta o lo que se vaya a hacer en este caso. Aquí la pregunta le menciona ventas de la propiedad. Entonces nosotros, los dueños de propiedades, ya ustedes saben, no necesitan tener licencia. Los desarrolladores tampoco, los dueños de los desarrollos tampoco necesitan tener licencia de bienes y raíces porque son sus propias propiedades. Son dueños de sus propias propiedades, entonces no necesitan tener licencia. Y en este caso, por supuesto, tampoco, porque esta persona está siendo nombrada a través de un testamento para que se encargue de la venta de las propiedades, ¿ok? Continúa. El dueño de una granja va a vender su propiedad, que ha sido dividida en parcelas zonificadas para construir casas unifamiliares. Y para esto va a contratar a su sobrino, que es un licenciado de bienes y raíces, ¿ok?, para que lo ayude con la venta de los lotes. Completamente legal, completamente permisible. Lo único que tiene que hacer este sobrino licenciado es notificarle al DBPR, que va de la mano con la FREC, que él va a trabajar con el granjero desarrollador. ¿Okay? En este caso, si este agente inmobiliario está con una compañía de real estate, entonces tendría que hacer su cambio para trabajar con este desarrollador, al menos que la compañía de este granjero esté en el extranjero, como ya se la mencioné, pero tiene que informar que va a trabajar entonces con este granjero desarrollador, ¿ok? Continuamos. El corredor Thomas tiene una propiedad, o el broker Thomas tiene una propiedad a la venta, ¿ok?, que trajo un licenciado de su oficina. Ted es el nombre del licenciado. Esta propiedad se vende a través del licenciado John, que trabaja para el corredor Alfred. O sea, aquí estamos hablando nuevamente de que son dos compañías o dos firmas de corretaje quienes están haciendo la transacción. Ahora, ¿cuál de los siguientes enunciados es el incorrecto? Y de verdad quiero hacer bien énfasis en esta pregunta porque le van a salir varias que dicen esta palabra incorrecto. Entonces uno, por no quizás leer bien o no prestar atención o simplemente por los nervios o no estar concentrado, la obviamos y entonces respondemos mal. Es bien importante que se aseguren de estar pendiente cuando diga la palabra incorrecto o cuál es la correcta, ¿ok? O excepto también, que se usa mucho. Entonces aquí en este caso la respuesta es el corredor Thomas, que es este, le va a enviar el porcentaje acordado de la comisión al licenciado John al cierre. Imposible, porque el licenciado John trabaja para el corredor Fred. Entonces él tiene su propia firma, ¿ok?, donde su asociado de venta es Ted, no es John. Entonces no le puede mandar un cheque a un licenciado o un agente asociado de otra firma, porque quien le corresponde pagarle a John, ¿ok?, es el corredor Alfred, que es su empleador. O sea, es el dueño de la firma con la cual John trabaja. Y la respuesta es esta, porque nuevamente dice incorrecta. Entonces, si ustedes leen todas las otras opciones, el corredor Thomas le paga su parte de la comisión a Ted, ¿ok? En este caso está bien porque este es su corredor, este es su empleador y este es su asociado de ventas. La siguiente dice el corredor Thomas envía la comisión correspondiente al corredor Alfred. También, esto es lo correcto porque este es el corredor Alfred, este es el corredor Thomas, que como ya les dije siempre, son los que manejan las comisiones de broker a broker o de corredor a corredor. Y la última es el corredor Alfred, le paga la comisión correspondiente a su licenciado John. Entonces también, por supuesto, este es el deber ser. Entonces, si miran estas tres, son las respuestas correctas, excepto esta.
Bueno, continuamos entonces. Un corredor contrata los servicios de un abogado para que busque compradores para unos apartamentos que el corredor estaba vendiendo. Efectivamente, el abogado envía 2 clientes que terminan comprando una propiedad cada uno. El corredor de la Florida no paga la comisión que le prometió al abogado. ¿Qué es lo correcto en cuanto a esta situación? ¿Okay? El corredor ha violado el capítulo 475 de la Florida por emplear un abogado. Por supuesto que los abogados son abogados si no tienen licencia. Como agente inmobiliario uno no puede, por supuesto, ofrecer ningún tipo de remuneración, ni ningún tipo de bonificación, ni ningún referido, nada, porque son personas ajenas a nuestro negocio que además de eso no tienen licencia. O sea, sí trabajamos con abogados, pero son personas las cuales no deberían recibir comisiones por parte de nosotros, al menos que el abogado también sea un agente inmobiliario licenciado activo. Entonces, continuamos con la siguiente. El propietario de una vivienda le pide al dueño de una lavandería, fíjense ustedes, que le ayude a conseguir un inquilino para la propiedad, ¿ok?, que está poniendo en alquiler. El dueño de la lavandería acepta y permite que se coloque un letrero anunciado a la propiedad dentro del local. Asimismo, el propietario deja las llaves de la casa para que se muestre la propiedad en caso de ser necesario. Antes de retirarse, el propietario de esta vivienda se acuerda que le sobran 2 entradas para un juego de básquetbol y se las deja como agradecimiento. Entonces, voy a darles un segundo para que piensen la situación de esta pregunta y por qué el dueño de la lavandería está actuando como un corredor de propiedades. Entonces, fíjense, primero que el dueño de la lavandería está de alguna manera recibiendo alguna bonificación, aunque no es en dinero, igual es un regalo que tampoco está permitido, así que esto también es bien delicado. Y segundo, esta es una persona que no tiene licencia, que está actuando como un agente inmobiliario y esto puede ser penalizado tanto para el dueño como para la lavandería. Entonces, obviamente, cuando hacemos las preguntas de descarte, nos vamos a la última, donde el dueño de la lavandería está actuando como corredor de propiedades. Y es que si analizamos las siguientes respuestas, que obviamente no son, hablan de que es legal, aquí es legal, y aquí también. Si es que el dueño de la lavandería solo va a mostrar la propiedad, pero el contrato de alquiler lo redacta un abogado, todo está correcto. Tampoco, porque él no puede mostrar propiedades, porque no tiene licencia. O sea, ¿cuáles son nuestras actividades como agente inmobiliario? Hacer contratos, mostrar propiedades, negociar con el listing agent. O sea, esos son, entre muchos, los deberes más importantes. Entonces, él está haciendo cosas, o estas son actividades de un agente inmobiliario, por tal razón es ilegal. Continuamos entonces. El vendedor Smith, en este caso, cuando dice vendedor Smith, nosotros sabemos que es un asociado de ventas, un agente inmobiliario, y bueno, cualquiera de esos términos que van a ver más adelante. El vendedor Smith lista una propiedad mientras trabaja en la compañía del corredor Thomas. ¿Okay? O sea, el agente inmobiliario lista una propiedad que está, que su licencia está bajo esta firma de corretaje. Ahora bien, se realizó el cierre por la venta de esta propiedad que fue comprada por un cliente de la oficina del corredor Brown. O sea, el corredor Brown trajo a el cliente que compró la propiedad listada por este agente inmobiliario que trabaja con este corredor, ¿ok? Que fue contactado por el vendedor asociado Jones. ¿Qué es incorrecto? Fíjense, bien pendiente. ¿Qué es incorrecto al ser terminada la transacción? Lo incorrecto es que el vendedor asociado Jones, ¿ok?, recibe parte de la comisión del corredor Thomas. ¿Okay? Entonces, si buscamos aquí al licenciado Jones, que es este que está aquí, ¿ok?, que trabaja ¿para quién? Para el corredor Brown, no puede entonces recibir la comisión de otro corredor en la cual él no trabaja, que es Thomas. Porque Thomas tiene ese asociado, es otra firma completamente diferente. Entonces él no le puede pagar directamente a un asociado de ventas de otra firma. ¿Quién le paga a Jones? Su corredor, que es Brown, porque él trabaja bajo esta firma del corredor Brown. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense, las reglas de la Comisión de Bienes y Raíces de la Florida se encuentran en el capítulo
61J2. Esta es una pregunta directa, ok, bien importante. Ya ustedes saben que las reglas de la comisión siempre van a estar en este capítulo. Las reglas de la comisión de nuestro negocio inmobiliario, las reglas de la comisión de nuestro negocio inmobiliario, las reglas de nuestro negocio inmobiliario se encuentran entonces en el capítulo 61J2. 61J2. Continuamos, muchachos. Entonces, un corredor tiene dos apartamentos listados, ¿verdad? En este caso, un corredor o el broker. Debido a un conflicto con las citas, le pide a su secretaria, fíjense ustedes, le pide a su secretaria que lleve al posible cliente a la propiedad. La secretaria recibe una tarjeta 3x5 con la información impresa para que se la lea al cliente potencial. O sea, le manda como su pequeño guión, ¿no? Luego la secretaria regresa al probable cliente a la oficina y redacta el correo del contrato, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes alternativas es incorrecta? Definitivamente, señores, se trata de una infracción, nuevamente, porque no tiene licencia. O sea, la secretaria es secretaria y no puede hacer ningún tipo de actividad inmobiliaria. Entonces, nuevamente, la respuesta es: se trata de una infracción del capítulo 475. Continuamos entonces con la 25. Vamos, Ernie es un corredor licenciado en Chicago que tenía un cliente para condominio en Tampa, ¿ok? Este corredor le manda un cliente a otro corredor para la ciudad de Tampa, Chicago a Tampa. Ernie acompaña al cliente a Tampa y le presenta a la corredora Dora, una corredora con licencia en la Florida. Ernie decide que está en Tampa y se va a la playa, mientras que Dora le muestra las propiedades del condominio al cliente y logra obtener con éxito un contrato. Ernie regresa a la oficina de Dora un poco más tarde y le exigió una parte de la comisión porque obviamente es su cliente, que se está refiriendo a la corredora Dora, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Dora puede pagarle definitivamente la comisión a Ernie. Y ahora les pregunto por qué. Hago una pequeña pausa. Me voy a devolver. Y es que Ernie se fue a la playa. O sea, no tuvo ningún tipo de interferencia o no estuvo involucrado de ninguna manera transaccional. Simplemente acompañó al cliente porque quería venir a la playa y ya. Y le dejó todo entonces a la corredora Dora. Por ser así, él tiene el derecho a su comisión. Continúo. La mejor protección que el público tiene durante una transacción de bienes y raíces son la FREC y la ley de licencias, ¿ok? Este es el departamento que se encarga de proteger al público consumidor, que donde el público consumidor puede hacer llamadas anónimas o no anónimas, colocando complaints contra agentes inmobiliarios. Entonces, continúo. El agente asalariado de un edificio de 20 unidades que renta, alquila la propiedad de un dueño por 6 meses. ¿Qué enunciado es correcto? Fíjense. El gerente asalariado, o sea, él recibe un salario, no recibe comisión ni bono, no, simplemente un sueldo, un salario, de un edificio de 20 unidades, ¿verdad? Que alquila la propiedad de un dueño, o sea, él simplemente le hace el favor al dueño de rentarle su propiedad tan solo por 6 meses. Este enunciado es correcto porque esta persona no necesita una licencia como agente inmobiliario, debido a que el contrato de renta que está teniendo este inquilino que él buscó es por menos de un año, no solamente 6 meses. Esto cambia cuando ese contrato es mínimo un año. O sea, cuando el contrato se hace por un año, ya esta persona que buscó este inquilino sí necesita tener una licencia como agente inmobiliario, ¿ok? Pero como es por 6 meses, pues entonces no necesita licencia. Bien importante, ¿ok? Esta pregunta. ¿En cuál de estos casos es requerida una licencia? Cuando una persona hace un evalúo de derechos minerales para terceros. ¿Okay? Nosotros podemos hacer evalúos, podemos hacer appraisal siempre y cuando no esté involucrado con el ámbito federal. ¿Okay? Entonces, por supuesto, ninguna de las otras opciones es cuando un juez nombra a una persona para vender una propiedad de una herencia. No, porque obviamente una propiedad de herencia y además es nombrada por un juez, así que no necesita licencia. Cuando a través de un poder legal, un power attorney, una persona va a representar al propietario en la compra de una propiedad, tampoco necesita licencia porque está siendo nombrado a través de un poder legal. Y la última, una persona que ayuda sin cobrar a vender las propiedades de un conocido. Como no está recibiendo ninguna comisión, ningún bono, ninguna
ningún regalo, entonces no necesita tampoco tener licencia. Importante que recuerden estas preguntas porque les van a ayudar a identificar cuáles son las otras opciones que no se necesita licencia. ¿Okay? Cuando una licencia activa es renovada, ¿okay?, a un corredor o vendedor asociado, esto es una certificación de que un curso válido de educación continua de bienes y raíces fue completado antes de ser expendida la nueva licencia. ¿Okay? Obviamente ustedes siempre van a tener una nueva licencia una vez que ustedes hacen el curso, obviamente el primero, el más importante, el de 45 horas, porque si no queda nula su licencia, y después vamos a estar haciendo cursos cada 2 años, donde vamos a recibir igual un correo 90 días antes que se nos vence nuestra licencia, ¿okay?, sobre de educación continua, que es de 14 horas, y cada vez que terminemos nuestro curso vamos a recibir entonces nuestra licencia nueva, ¿ok? Bien importante. Ok, entonces un cliente le vendió 4 propiedades a un cliente de Nueva York por un total de $60,000. A cabo de un tiempo el cliente llama al licenciado de Nueva York comentándole que encontró a alguien interesado en comprar una propiedad en la Florida. O sea, este cliente trabaja con este agente inmobiliario, compra 4 propiedades y luego lo llama y le dice que tiene un cliente interesado en comprar en la Florida. El cliente de Nueva York le dice al licenciado que para conseguir ese nuevo cliente, él tuvo que incurrir en gastos de entretenimiento. O sea, mire, yo te conseguí este cliente, pero yo tuve gastos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como agentes inmobiliarios? Nuevamente, señores, definitivamente no pagar ninguna comisión o dinero a ese cliente de Nueva York porque esto es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque este cliente no tiene licencia como agente inmobiliario. Él simplemente es un cliente y esto probablemente les pase en el negocio o ya cuando estén trabajando. Continúo entonces. ¿Qué actividad no puede ser realizada por una persona que no es licenciada que asista a un corredor en el trabajo de bienes y raíces? ¿Okay? ¿Qué actividad no pueden ser realizadas? Ya ustedes saben que es, primero, conducir a posibles compradores a las propiedades y responder todas las preguntas que sepan que son ciertas acerca de las propiedades y también hacer contratos inmobiliarios. O sea, nada de estas actividades son permisibles para personas que no tienen licencia como agente inmobiliario, recuerden. Continúa entonces, todos los nuevos licenciados deben cumplir con el requerimiento de educación post licencia antes de su primera renovación. Obligatorio, y este curso es el curso de post licencia de 45 horas. ¿Bajo qué capítulo, continúo, de los estatutos de la Florida se encuentra el reglamento de la ley de profesiones y ocupaciones que otorga la autoridad legal para llevar a cabo las investigaciones y las audiencias y están también aprobadas por la Comisión de Bienes y Raíces? ¿Bajo qué capítulo de los estatutos de la Florida? El 455. Este es uno de los capítulos más importantes de los estatutos de la Florida, que es bien importante. Continúo con la 34. ¿Hasta cuántas horas de crédito, señores, podemos obtener asistiendo a una sesión legal de la FLEC? O sea, podemos tener 3 horas de crédito si asistimos a estas sesiones, que normalmente son toda la semana, para agregarlas o para ir sumando estas horas a nuestra educación continua de 14 horas. ¿Okay? Son 14 horas, si le ponemos 3 horas, pues entonces allí nada más nos quedarían 11 horas por completar para esta educación continua. O hacen el curso de 14 horas para mantener su licencia activa cada 2 años. ¿Okay? Al menos, perdón, que me pase aquí, después de la primera renovación, ¿okay?, el requisito de educación para los vendedores asociados, o sea, este requisito después de este primer curso es, como les mencionaba, al menos 14 horas de educación continua con cursos aprobados por la FLEC para vendedores asociados activos e inactivos. Entonces tenemos que hacer al menos 14 horas de educación continua en cursos aprobados por la FLEC, como ya les mencioné, que siempre recibimos un correo electrónico 90 días antes. El propietario de un complejo de apartamentos paga $50 a cada inquilino que recomienda a una persona que luego se convierte en un inquilino. O sea, mira, tenemos un plan de referido en el condominio que nosotros vivimos, por ejemplo. Mira, si me traes clientes que quieran vivir aquí, te voy a pagar $50. Esto es una persona normal que vive allí. Está completamente legal bajo los capítulos 475 de los estatutos de la Florida,
pero no puede pasar de $50. Si ustedes llegan a ver una pregunta en el examen del Estado donde dice con estas mismas características que son $60, que son $80, que son $110, ustedes tienen que automáticamente saber que este pago es ilegal, ¿ok? Pero lo permitido es hasta $50. Continúa. Un concesionario puede subsanar su inasistencia a una sesión de agenda de la FREC con 3 horas de crédito de educación continua. ¿Okay? Puede subsanar su inasistencia a una sesión de agenda de la FREC. ¿Okay? Con una sesión nuevamente, es muy parecida a la otra pregunta. 3 horas de crédito es lo que nos da asistir a estas sesiones. ¿Okay? Continúo. ¿Cuál es el Estatuto de la Florida que se encarga de la regulación de todas las profesiones que se encuentran bajo el DBPR? Recuerden que el DBPR es el Departamento de Regulaciones de diferentes carreras, no solamente el real estate, pero en este caso, hablando del real estate, es el Estatuto 455. Nuevamente, Estatuto 455 de las regulaciones profesionales en real estate. Entonces, continúo con la siguiente. La licencia de Core expiró el 30 de septiembre del 2003. El 10 de febrero del 2007 desea activarla nuevamente. ¿Qué enunciado es correcto? Pues su licencia está nula, señores, porque lo máximo son 2 años. Y por supuesto, ya ha pasado bastante tiempo, del 2003 al 2007. Así que su licencia está nula y sin valor. Continúo. La Comisión de Bienes y Raíces de la Florida no puede, por ninguna parte, imponer el encarcelamiento como penalidad. Y esto puede que salga en el examen. Cuando lean la palabra o la respuesta encarcelamiento, ya ustedes saben que eso no lo hace, está prohibido imponerse por la Comisión de Bienes y Raíces de la Florida. Continuamos entonces. La licencia de Bill expiró el 30 de septiembre del 2003. El 14 de febrero, que todavía está a tiempo, ¿ok? Porque no han pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, como unos 5 meses aproximadamente, desea renovarla. Si no es su primera vez, acuérdense que, ¿por qué dice que si no es su primera vez? Porque si fuera su primera vez, ya definitivamente su licencia está nula y sin valor. Ahora, como es simplemente su educación continua, que es cada 2 años, él puede entonces pagar un cargo, ¿ok? Por atraso, un fee de demora, y completar sin problemas sus 14 horas de educación continua para poner su licencia activa nuevamente. Si un licenciado no renueva su licencia al final del plazo señalado, la licencia puede permanecer inactiva durante un máximo de 2 años. O sea, igual, si este señor Bill no hubiese hecho entonces su renovación a tiempo en este periodo tan corto y espera 2 años, y a 2 años y 1 mes se acuerda, ya igual no hay nada que hacer, ¿okay? Porque es un máximo de 2 años. Continúo. El segundo periodo de renovación de la licencia de Carolina se cumplió el 31 de marzo del 2008. Ella no pudo renovar su licencia antes de esa fecha. Si han pasado 6 meses, que recuerden, si todavía está a tiempo, máximo 2 años, desde la fecha con la que debió renovar su licencia, ¿qué podría hacer Carolina para volver a tener su licencia activa? Ella, nuevamente, debe tomar su curso normal de 14 horas y pagar, por supuesto, una cuota de demora. ¿Okay? Muy parecida a la anterior, pero diferente característica. Continúo con la 44. ¿En qué estatutos quedarían las licencias de los vendedores asociados que trabajan para un corredor? En este caso, un broker que le revocan su licencia. ¿Qué pasa si este broker o este corredor, la cual nosotros, o este corredor de esa firma a la cual nosotros asociamos su licencia, llegase a tener una revocación de su licencia? Definitivamente todos los licenciados pasarían a tener sus licencias inactivas involuntarias. ¿Okay? No pasa nada, pues obviamente todos tendrían que irse a buscar colocar su licencia bajo otro broker, ¿okay? Otro broker asociado. Pero automáticamente si este broker le anulan su licencia, le revocan su licencia, todos estos agentes inmobiliarios o asociados de venta a esta firma de corretaje pasarían a estar inactivos involuntarios, y la solución es pasar sus licencias a otra firma de corretaje. Número 45. Señalemos entonces el enunciado correcto acerca de la licencia grupal. Recordemos que las licencias grupales son las que obtenemos cuando trabajamos con un desarrollador, una compañía de desarrollo de preconstrucciones que tiene subcompañías. Supongamos Lennar, que es una de las más conocidas. De hecho, Lennar tiene
diferentes subdivisiones. Tiene el ENAR internacional, tiene el ENAR de lujo, tiene el ENAR regular. Ahora, si yo soy un agente inmobiliario que solamente trabajo para este desarrollo como vendedor, pero yo quiero tener la oportunidad de poder trabajar en diferentes subdivisiones, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es obtener esta licencia a través del DBPR como una licencia grupal, pero el ENAR tiene que, por supuesto, tener todas estas subdivisiones registradas también ante el DBPR para yo poder, después de esto, sacar esta licencia grupal. Entonces, la respuesta es: las licencias de grupo indican que un vendedor asociado, en este caso un agente inmobiliario, que es lo mismo de vendedor asociado, o corredor asociado, porque también puede ser que el vendedor sea un broker, pero simplemente no abrió su propia compañía, está empleado por un propietario urbanizador. ¿Okay? O sea, las licencias grupales solamente se obtienen cuando el agente inmobiliario o este asociado de ventas trabaja para un desarrollador. O sea, nosotros no tenemos una licencia grupal si trabajamos para un corredor normal, si trabajamos para una firma de corretaje normal. ¿Okay? Solamente cuando trabajamos para un desarrollador. Un licenciado de bienes y raíces se enrola en el servicio activo de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es muy común que hayan agentes inmobiliarios que pertenecen también a las Fuerzas Armadas aquí en los Estados Unidos. Mientras está en el servicio, él no se involucra en la práctica de bienes y raíces en el sector privado. Simplemente tiene su licencia, pero no está aún trabajando. ¿Cuántos meses tiene este asociado de venta o este nuevo agente inmobiliario que pertenece a las Fuerzas Armadas para ponerse al día en la renovación de su licencia después que ha sido dado de baja en el ejército? Tiene 6 meses. O sea, supongamos que el agente inmobiliario trabaja para el ejército, pero ya pues no quiere estar más en el ejército. Ahora quiero comenzar con esta nueva carrera de agente inmobiliario. Entonces tengo 6 meses para poner mi licencia activa. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos meses tiene para poner al día con la renovación de su licencia? Le dan una prórroga de 6 meses. ¿En qué área de autoridad de la comisión, la FREC, recaería el poder del presidente de la comisión, actuando en forma individual? ¿Okay? Entonces, si el presidente de la comisión va a actuar de forma individual, ¿okay? Este recaería bajo el poder ejecutivo. ¿Okay? Esto, bueno, obviamente son preguntas que tenemos que mantenerlas siempre presentes, tal cual como lo miran aquí de forma conceptual. La siguiente pregunta dice: en la investigación de una queja anónima, acuérdense que se pueden hacer quejas anónimas con la FREC, contra un licenciado de bienes y raíces, la FREC está aplicando su poder. Si recibe alguien llama y pone una queja contra un agente inmobiliario, ¿okay? Entonces la FREC estaría aplicando un poder ejecutivo también contra este licenciado a raíz de esta queja que recibió por un consumidor. Entonces, continúo. Antes que las reglas y regulaciones promulgadas por la FREC se vuelvan efectivas, estas deben estar registradas con el secretario del Estado. El secretario del Estado es el de más alto poder que tiene, ¿okay? Con la FREC. Entonces, por supuesto, antes que estas reglas y regulaciones promulgadas por la FREC se vuelvan efectivas, estas deben estar registradas primero con el secretario del Estado. ¿Okay? Importante, señores, esta es una pregunta muy frecuente. Un licenciado en bienes y raíces cambia la dirección residencial. ¿Cuántos días tiene, según las reglas de la Comisión de Bienes y Raíces de la Florida, para dar aviso de su cambio de dirección? Señores, 10 días, ¿ok? 10 días para colocar entonces su dirección nueva ante el DBPR, porque si no, por supuesto, va a recibir una multa, si mal no recuerdo son de $500. Voy a hacer una pausa hasta aquí en esta pregunta número 50 y vamos entonces a comenzar con la mitad, que son las próximas, en este caso 50 o 49 preguntas, para terminar lo que es el primer bloque, ¿okay? O la primera unidad, el primer paquete de preguntas de repaso. Nuevamente, que estoy 100% segura que las van a ayudar muchísimo para aprobar con éxito su examen del Estado. Continuamos con las últimas 50 preguntas de estas primeras 100 preguntas de repaso para la aprobación de su examen final con el Estado, para que te conviertas en un agente inmobiliario de éxito. Y bueno, continuamos entonces con la pregunta número 51, donde habla de un corredor de bienes y raíces que va a trabajar siendo el corredor de 2 compañías de corretaje de bienes y raíces al mismo tiempo. ¿Qué
tipo de licencia necesita. Y para esto necesita una licencia múltiple. Recuerden que estamos hablando de un broker, ¿ok? Los brokers pues tienen la oportunidad de poder obtener una licencia adicional como licencia múltiple, que es la que se les otorga a los corredores o a los brokers para poder representar o para poder trabajar con dos compañías simultáneas. Esto únicamente aplica para los brokers, no para los agentes inmobiliarios, ¿okay? Así que bien pendiente de que cuando escuchen un corredor, ¿okay?, que ya ustedes deben saber que están hablando de un broker, está trabajando para dos compañías de corretaje simultáneamente o al mismo tiempo, necesita tener una licencia múltiple, la cual se solicita o se obtiene a través de otra aplicación con el DBPR. Vamos entonces a la número 52, suponiendo que no es la primera renovación de la licencia, es decir, que ya hizo su curso correspondiente de post-licencia de 45 horas y esta expira el 30 de septiembre del 2012. ¿En qué estatus se encuentra la licencia el 1 de octubre del mismo año? Y, por supuesto, está inactiva involuntaria, ¿ok? Es decir, que el último día, normalmente les comenté que las licencias siempre tienen dos fechas de renovación, o el 31 de marzo o el 30 de septiembre. Si esta persona o este licenciado no renovó su licencia con su educación continua, con su curso de educación continua, para esa fecha, el 30 de septiembre, ya automáticamente el 1 de octubre tiene su licencia inactiva involuntaria. Y para poder poner su licencia nuevamente activa, necesita entonces pagar un fee por demora, ¿ok?, al DBPR, y tomar entonces su curso de educación continua de 14 horas. Haciendo estos dos procedimientos, pues pone nuevamente su licencia activa. Vamos entonces con la pregunta 53. El cliente le dice a su agente de ventas, ¿ok?, que quiere vender su propiedad por $98,750. Sin embargo, el licenciado sabe que esa propiedad está valorizada en 105. ¿Qué debe hacer entonces el licenciado o el agente de venta? Decirle a su cliente que su propiedad vale 105, ¿ok? Obviamente que nuestro trabajo es que nos convertamos en asesores inmobiliarios más que agentes inmobiliarios, y parte de nuestra asesoría tiene que ser entonces obviamente ubicar el precio o el mejor precio de venta para nuestro cliente. Continuamos entonces. A una compañía de bienes y raíces le cancelaron su registro. ¿Qué pasará entonces, con las licencias de todos los licenciados que formaban parte de esa compañía? Automáticamente todas las licencias, señores, de los licenciados que trabajaban bajo esta firma quedarán entonces en un estado o un estatus inactivo involuntario automáticamente. Y nuevamente, ¿qué deben hacer? Pues buscar otra compañía de corretaje donde puedan entonces afiliar sus licencias. Pasamos entonces, déjenme, creo que, ok. Continuamos entonces. La Comisión de Bienes y Raíces de la Florida, FREC, por sus siglas en inglés, la Comisión de Bienes y Raíces, por sus siglas en inglés nuevamente FREC, para que recuerden cuál es la nomenclatura, no está facultada por ley a imponer una multa administrativa de hasta $10,000 por infracción. Esta es una pregunta muy frecuente. Por favor, apréndansela, que la FREC no está autorizada para poner cárcel o para encarcelamiento, y tampoco para poner multas hasta $10,000 por infracción. ¿Qué puede entonces pedir? ¿Qué puede pedir el licenciado que por voluntad propia no quiere estar más en el negocio de bienes y raíces? O sea, supongamos que un agente inmobiliario ya no quiere continuar en este negocio de real estate o de bienes y raíces, y simplemente entonces cancela su licencia, que su licencia está cancelada a través de una forma que se llena en el DBPR. Continuamos entonces con la siguiente, número 57. ¿Quién nombra a la Comisión de Bienes y Raíces en la Florida? Entonces, esta es también una pregunta muy común. ¿Quién nombra la Comisión de Bienes y Raíces en la Florida? Es el gobernador, y son confirmados por el Senado del Estado. Nuevamente, ¿quién nombra a la Comisión de Bienes y Raíces en la Florida? Y es nombrado por el gobernador, y son confirmados por el Senado del Estado. Seguimos entonces. ¿Qué no es un registro público? La calificación del examen del estado de un candidato. Esto no es un registro público, esto automáticamente queda siempre, no sale a la luz pública, esto siempre es reservado.
y es por eso que ustedes tienen la oportunidad de hacer el examen del estado todas las veces que puedan, no todas las veces que quieran, o obviamente la idea es que pasen su examen en el primer intento, pero tienen 2 años para seguir presentándolo. Sin embargo, la calificación es completamente reservada, o sea, no es pública. De hecho, cuando ustedes aprueban su examen, tampoco le dan la calificación de con cuánto aprobaron en el examen del estado, la cual es completamente confidencial o hermética las veces que ustedes presentan su examen, ¿ok? 59. La licencia de un vendedor asociado debió renovarse el 30 de septiembre por segunda vez. Les recuerdo las fechas: 31 de marzo, 30 de septiembre. Son las únicas 2 fechas por año que tenemos que entonces renovar a un grupo. Ustedes, por ejemplo, bueno, en este momento, por supuesto, esta clase se está dando ya para finales de este año, ¿no? Estamos en el mes de octubre, entonces si ustedes tienen su licencia en el mes de octubre, probablemente su licencia se va a vencer para el 2023, 24, 2025, marzo 31 del 2025 probablemente, ¿ok? Entonces, para que usted sepa que son solamente 2 fechas. Entonces, continúo. La licencia, supongamos que debo renovarse el 30 de septiembre por segunda vez. ¿Cuál es el estatus de la licencia del 1 de octubre? Nuevamente inactiva involuntaria. ¿Cuál es el tiempo máximo que una licencia puede estar en estatus inactivo voluntario? Nuevamente 2 años, ¿ok? Ese es el tiempo máximo que tenemos para nosotros renovar nuestra licencia, nuevamente siempre y cuando ya hayamos hecho ese curso obligatorio de postlicencia de 45 horas. Un asociado de ventas, ¿okay? Puede salir mal traducido en el como concesionario, como les decimos, bien pendiente con los términos, puede ser el concesionario, puede ser el asociado de ventas. Se ve afectado entonces directamente por una de las directrices administrativas. ¿Ante quién debe presentar un reclamo? Ante la FREC. Recuerden que la FREC es el departamento, pues por supuesto, que protege al consumidor y que también va de la mano con nuestro negocio, ¿ok? Continuamos entonces con la 62. Un vendedor asociado trabaja para una corporación de bienes y raíces que tiene un desarrollo en la Florida. Esa corporación tiene una filial, ¿ok? O una subfilial o una subcompañía con otra entidad que acaba de terminar un desarrollo en la Florida, ubicado a 200 millas al sur del primer desarrollo. ¿Cómo podría entonces trabajar el vendedor asociado legalmente para ambas entidades a la vez? O sea, ¿cómo podemos nosotros como agentes inmobiliarios o como asesores o como asociados de venta o como concesionarios, que también lo pueden ver en el examen, para estos 2 desarrollos de forma simultánea? Entonces, la respuesta es: el desarrollo deberá dejar clara la relación que existe entre ambos resorts y se deberá publicar una licencia grupal al vendedor asociado. O sea, es importante que estas compañías desarrolladoras le dejen saber claramente al DBPR que tienen estas compañías o estas subcompañías afiliadas, ¿ok? Y que, por supuesto, entonces el licenciado tiene la oportunidad de obtener una licencia como licencia grupal para poder trabajar simultáneamente en estos 2 desarrollos, ¿ok? Entonces, bien importante que el desarrollo, por supuesto, debe estar entonces registrado en el DBPR, ¿ok? Bajo esta figura de tener, por supuesto, entonces diferentes afiliaciones o diferentes socios, probablemente bajo una misma corporación, para entonces el licenciado o el agente inmobiliario o el concesionado poder obtener esta licencia después de obviamente tener todo este registro de los desarrollos en el DBPR, poder obtener esta licencia grupal. Vamos entonces con la siguiente. La Comisión de Bienes y Raíces de la Florida le impuso una multa de $1,000 a un licenciado en bienes y raíces y puso su licencia en una situación condicional como resultado de una violación del Estatuto 475 de la Florida. ¿En cuál de estas áreas de responsabilidad recae la autoridad de la FREC para imponer esta disciplina? Entonces, este tipo de disciplina siempre va a caer bajo la autoridad de cuasi judicial o causi judicial, ¿ok? En determinadas circunstancias, señores, la ley de bienes y raíces puede permitir que un corredor nombre a un vendedor, es decir, un broker nombre a uno de sus vendedores asociados para que represente al vendedor, y también puede
nombrar a otro asociado que represente al comprador, siempre y cuando que se cumplan todos los requisitos, ¿ok? El vendedor asociado se llamaría entonces vendedor asociado designado. Normalmente esto pasa con transacciones comerciales que por supuesto se muestra que los activos superen el $1.000.000. Entonces cuando esto cumple estas dos características, como lo menciona la pregunta, entonces el corredor puede colocar dos asociados designados, o bueno, coloca uno y el otro pues lo asigna adicional para este tipo de transacciones comerciales. Si un corredor, continúo con la siguiente pregunta, es consciente de un gravamen de construcción sobre una propiedad, el corredor, señores, siempre, bajo todas las circunstancias habidas, tiene que informarle a su cliente, ¿ok? Antes de iniciar un contrato. Recuerden que es nuestro deber informarle a nuestros clientes cualquier defecto que tenga la propiedad o la transacción, ¿ok? Para nuestro cliente. En este caso siempre va de la mano con lo que tiene que ver en la parte de la estructura o alguna condición que tenga la casa, o en este caso, como lo menciona esta pregunta, que la construcción también tiene un gravamen. Seguimos entonces. El corredor Smith está vendiendo lotes para construcción y ofrece a cada comprador la oportunidad de comprar un billete de lotería por $5. Repito, el corredor Smith, o sea, el broker Smith, está vendiendo lotes para construcción y le ofrece a cada comprador de estos lotes la oportunidad de comprar un billete de lotería por tan solo $5, en la que si se venden los 20 lotes para el final de la semana, el ganador tendrá derecho a la mitad del premio de su lote. ¿Okay? Al final de la semana solo se vendieron 16 lotes, así que Smith decide devolver los $5 a los participantes. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la verdadera? Definitivamente es ilegal, porque Smith está infringiendo la ley porque llevó a cabo un mecanismo de lotería, artimaña o truco que está completamente prohibido, señores, en este negocio inmobiliario. Así que es ilegal debido a que está infringiendo la ley porque está llevando a cabo un mecanismo de lotería, artimaña, truco o engaño. Continuamos con la siguiente. Un vendedor lista una propiedad por $75.000, pero le dice al corredor que podría aceptar $72.000. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la más acertada? Y quiere decir entonces que el corredor no puede informarle al comprador el precio más bajo. Recuerden que el agente inmobiliario está representando a su cliente, ¿verdad? Que es el que está vendiendo. Entonces, por nada del mundo, toda esta información es confidencial, así como cuando el vendedor se está divorciando o está pasando por una situación económica. Todo esto es confidencial. En este caso, por supuesto que aceptaría un precio más bajo, es confidencial y nosotros no debemos informárselo a nuestro cliente. Perdón, al comprador, que por supuesto no es nuestro cliente. Vamos entonces con la pregunta 68. Las responsabilidades de un corredor frente al principal consiste en lograr el mejor precio para ambas partes. Siempre que representemos al vendedor, por supuesto que obtenga el mejor precio por su casa, y si estamos representando al comprador, por supuesto también tratar de obtener la mejor negociación y si es posible el mejor precio para la compra, pues también, debido a que somos sus asesores inmobiliarios. Esto forma parte de nuestro trabajo. Ahora, fíjense, la siguiente pregunta habla de una relación fiduciaria se forma cuando las partes negocian con imparcialidad, lealtad y buena fe. Normalmente cuando hablamos de fiduciaria, por favor automáticamente piensen en agente único o en inglés single agent. Importante porque la palabra fiduciaria va de la mano con eso. ¿Y qué quiere decir fiduciaria? Bueno, fiduciaria quiere decir que nosotros tenemos una lealtad absoluta con nuestro cliente, una confidencialidad absoluta con nuestro cliente, ¿ok? La cual nos pone en la posición de que somos agentes exclusivos, ¿ok? O asociados de real estate o agentes inmobiliarios exclusivos de nuestro cliente, o el vendedor o el comprador. Normalmente pasa con más frecuencia para el vendedor. Continuamos entonces con la pregunta número 70. En una transacción de bienes y raíces se espera que el vendedor y el comprador tengan una relación de buena fe.
entre las partes, ¿ok? Comprador-vendedor, lo ideal es que por supuesto, tenga una buena relación, se la lleven bien, sin embargo, muchas veces no se conocen y tampoco pues se da la oportunidad de que se cierren las dos partes en la mesa, ¿ok? Siempre firma uno primero, normalmente firma el vendedor y después firma el comprador, es decir que normalmente no hay ningún tipo de contacto, pero quiero que tengan presente, la voy a repetir porque es probable que les salga en el examen, donde dice: en una transacción de bienes y raíces se espera que el vendedor y el comprador, cuando están hablando de vendedor y comprador en cuanto a una relación de buena fe, también se traduce a esto, arm-led relationship. O sea, esto no quiero que los confunda, y cuando están hablando de este término en inglés, están hablando de que tiene una relación de buena fe entre las partes, ¿ok? Entonces es importantísimo que cuando ustedes distingan este término es porque el vendedor y el comprador tienen que tener o deben tener una relación de buena fe. Continuamos entonces. ¿Cuál de los siguientes documentos, okay, no solo es recomendable, sino que es obligatorio para la firma? O es obligatorio su firma, ¿ok? Recuerden que si nosotros estamos firmando un documento o un agreement con el vendedor de que somos agentes únicos para él, ¿ok? Y tenemos la oportunidad de representar también a un comprador en la misma transacción. Viene un comprador sin agente inmobiliario y quiere por supuesto que lo represente, y existe la oportunidad o la opción de que este vendedor nos firme un consentimiento para entonces cambiarnos de agente único a transaction broker o corredor de transacciones. Pasa mucho. Normalmente el vendedor puede aceptar sin problema, pero para esto tiene que haber una firma para, por supuesto, entonces poder cambiarnos a la opción regular como transaction broker. Pero esto se hace a través de un consentimiento de transición al corredor de transacciones. ¿Okay? Entonces repito, ¿cuál de los siguientes documentos no solo es recomendable, sino que es obligatorio su firma? Consentimiento de transacción al corredor de transacciones. O sea, es decir, que pasaría de un agente único single agent, una representación como agente único, ahora a una representación de corredor de transacciones o transaction broker. Continúa: un licenciado que represente de manera total o full representación a ambas partes en la misma transacción residencial está actuando como una agente dual. ¿Okay? Porque normalmente las transacciones como agente único son representaciones full. O sea, como les digo, todo es absoluto. ¿Okay? Somos agentes exclusivos de ese cliente. Y eso está prohibido cuando se hace tanto para un comprador como para el vendedor, porque es imposible poder tener una representación full para ambas partes. ¿Okay? Y aquí en la Florida está prohibido la representación como agente dual. ¿Okay? Para poder tener una representación de ambas partes, tenemos que hacer la transición, como se les explicaba en la pregunta anterior, con un consentimiento de un agente único a un transaction broker o corredor de transacciones. Continuamos entonces con la pregunta 73. ¿Podría ser considerado fraudulento que un corredor o vendedor asociado trate de vender una propiedad sabiendo que se está vendiendo usando como promoción de ventas un sorteo o lotería a pesar de que la transferencia del título se haga en concordancia a las leyes de la Lotería de la Florida? O sea, las loterías, señores, está prohibido en las transacciones inmobiliarias. ¿Okay? O sea, no hay manera de que puedas haber algún tipo de negociación o transacción utilizando algún tipo de promoción como sorteo o lotería. Vamos a la 74. Un corredor consigue un cliente que quiere vender su propiedad en $750,000. El corredor lista la propiedad y días más tarde manda a su esposa, que usa su apellido, ¿okay?, de soltera, para que le presente una oferta a su cliente. O sea, él ya sabe cómo por supuesto está funcionando la negociación, por $740,000. Y su cliente acepta entonces, sin saber por supuesto que esta es la esposa del agente inmobiliario, acepta la oferta y se cierra la venta. El corredor nunca le informó al cliente que él formaba parte de esta sociedad. Entonces, ¿cuál sería el enunciado correcto en esta situación? Bien importante, ¿ok? El corredor actuó mal al ocultar su condición de comprador, porque obviamente es importante que
Si nosotros estamos participando en una transacción inmobiliaria, ¿ok? Dejemos siempre saber que somos agentes inmobiliarios a través de un pequeño documento, un documento súper sencillo que nos lo ofrece el sistema, por supuesto, donde dejamos saber que somos agentes inmobiliarios y tenemos alguna relación, bien sea con el comprador o somos los que estamos vendiendo también la propiedad. ¿Okay? Por supuesto, estamos libres de participar en cualquier transacción inmobiliaria, pero es siempre importante hacer el disclosure o la revelación o la información de esto. ¿Okay? Pasamos a la 75. ¿Cuál de las siguientes tareas u obligaciones no le corresponde a un corredor de transacciones? Cuando estamos trabajando con un acuerdo, bueno, en este caso no tenemos que firmar nada si tenemos una representación con nuestro cliente como corredor de transacciones, que es lo estándar. Por supuesto, no tenemos que tener la obligación de la obediencia, porque la obediencia solamente aplica ¿para cuándo? Para cuando somos agentes únicos, agentes exclusivos del cliente. Por supuesto, allí, bajo esa representación, sí tenemos que tener entonces una obediencia absoluta. ¿Ok? Importante. 76. ¿Cuál sería la mejor definición principal de un corredor? Alguien que contrata los servicios de un corredor. Repito, ¿cuál sería la mejor definición principal de un corredor? El corredor se hace corredor cuando alguien contrata, por supuesto, los servicios del corredor o del broker, bien sea comprador o bien sea vendedor. Siguiente, pregunta 77. El vendedor asociado Martín, lista una casa por $450,000 en el MLS, que es el Multiple Listing Service. Ahora Martín recibió una llamada de un vendedor asociado de su oficina de la competencia, que trabaja para otra oficina, en la que se presenta una oferta verbal de $440,000 por la propiedad que antes estamos mencionando. Martín nunca presentó esta oferta al propietario de la casa. Días después, la oficina que presentó la oferta verbal formuló una queja en contra de Martín por no haber presentado la oferta verbal al cliente. Según los hechos antes mencionados, ¿cuál de los siguientes enunciados sería el correcto? El enunciado correcto es, señores, Martín está obligado a presentar la oferta verbal del cliente. Siempre estamos obligados a presentar todas las ofertas, así sean ofertas quizás a veces un poquito fuera de contexto o ofertas por muy por debajo del precio, pero nuestro deber es siempre informarle a nuestro cliente todas las ofertas y el monto de las ofertas. ¿Ok? Bien pendiente con esto. Entonces, continuamos. Un licenciado recibe una primera oferta sobre una propiedad que está vendiendo. Pero antes de que se le presente al propietario esta oferta que recibió este licenciado, recibe otra oferta por una cantidad mayor. Entonces él está recibiendo dos ofertas, ¿ok? No menciona nada de la primera oferta y casualmente llega otra oferta mayor a la primera oferta. Entonces, por supuesto que debe entregarle a su cliente vendedor las dos ofertas simultáneamente. Siempre hay que presentar las ofertas, ¿ok? De forma simultánea. O sea, en este caso, no dejar una porque fue por debajo del precio y presentar siempre la más alta, no. Pues se le presenta siempre las dos opciones, las 2, las 3, las 4 y las 5 opciones que tengamos, ¿ok? Vamos con la 79. Un licenciado se entera al leer el informe sobre la condición del título preparado por un abogado que el título de la propiedad, fíjense bien, que su cliente está tratando de vender, tiene problemas para ser negociado. Entonces, el agente inmobiliario, a través del abogado, se entera de que el título de la casa que él va a listar tiene problemas. ¿Qué debe hacer el licenciado? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Inmediatamente comunicarle lo más pronto posible al dueño del problema. ¿Ok? Porque ese es nuestro trabajo. También, por supuesto, mantener a nuestros clientes informados en todo momento. Vamos con la número 80. Un propietario designa a un licenciado como agente exclusivo. ¿Okay? O sea, quiere decir que somos agentes únicamente de ese cliente. La semana en la que el vendedor se encontraba de viaje, o sea, el vendedor se fue de viaje y tenía su agente exclusivo. El licenciado encuentra un comprador y firma la oferta de compra sin avisarle previamente, por supuesto, al dueño de la propiedad.
En vista de que esto pasa, ¿qué podemos decir? Que el licenciado de ninguna manera puede obligar al propietario a aceptar la oferta. Él puede firmar la oferta, pero no, por supuesto no tenemos la autoridad de aceptar una oferta por nuestro cliente, así seamos agentes únicos del cliente. ¿Okay? Bien pendiente con esto. 81. ¿Cómo se conoce, al licenciado que representa a las dos partes como agente exclusivo en una misma transacción? Bueno, es un poco de lo que veníamos hablando, ya ustedes saben que eso está completamente prohibido. Se convertiría en un agente dual y definitivamente estaría infringiendo la ley de bienes raíces. ¿Qué quiere decir un agente dual? Que es un agente exclusivo que tiene un acuerdo, un documento firmado con el cliente, en este caso con el vendedor, de que es agente único o que es single agent de ese cliente. O sea, señor cliente, yo soy exclusivo suyo para trabajar con usted. Por tal razón, yo no puedo trabajar con ningún otro cliente, ¿ok? Y si yo bajo este acuerdo deseo trabajar con otro cliente, ¿ok? Esto es primero infringiendo la ley y segundo sería entonces un agente dual y como les digo está prohibido. 82. Vamos con que el vendedor asociado Healy le ayuda a comprar a Blake su primera propiedad, ¿ok? Cuando Blake está dispuesto a escribir una oferta de la propiedad, el vendedor asociado, es decir, el agente inmobiliario Healy, se decepciona de la estructura de comisiones de su empresario corredor. O sea, es decir, Healy trabaja para una compañía y cuando se da cuenta de cuál es la forma de pago que tiene esta compañía, pues se decepciona, ¿ok? Y entonces el vendedor asociado, o sea, en este caso el agente, inmobiliario, a él, o sea, el vendedor asociado, a él se decepciona por esta situación, disculpe que esto está literalmente traducido al español, y desea trabajar para otra empresa, ¿ok? El corredor Tom. Y de esta forma obtener una mejor comisión. Es decir, el agente asociado, ¿ok? Coloca su licencia bajo una compañía de brokeraje y luego se entera, después, cosa que hay que preguntar siempre al principio, cuál es la forma de compensación o cuál es el método o cuál es el porcentaje que esa compañía maneja. Una vez que consigue el cliente, se entera después, de cuál es la forma de compensación de esa compañía y, por supuesto, se desilusiona y entonces busca afiliar su licencia con otra compañía debido a esta situación, ¿ok? En este caso, ¿ok? Le pide a su cliente, Blake, que espere antes de hacer la oferta. O sea, mire, señor cliente, no voy a poner la oferta hasta que yo encuentre trabajar con otro corredor. ¿Qué es lo cierto de esta situación? Bueno, este licenciado de nombre Healy debe rendir cuentas al empresario Matt, que era con quien inicialmente puso su licencia, por violación de obligaciones fiduciarias, ¿ok? Entonces, bien importante, porque obviamente él ya tenía un acuerdo con este corredor, con este broker, y tiene que cumplir este primer acuerdo. O sea, no puede entonces poner en stop o no puede parar esta transacción por hacer este cambio, ¿okay? Porque entonces tendría que rendirle cuentas a su antiguo corredor. Número 83, ¿cuándo se debe notificar la existencia de una relación de no corretaje? O sea, porque recordemos que son 3 tipos de representación. La primera, no representación, ¿ok? O no brokeraje relationship. La número 2, ¿ok? Es de agente único o agente exclusivo o single agent. Y la número 3, ¿ok? Es como corredor de transacciones, que es lo estándar. O sea, normalmente siempre trabajamos con este tipo de acuerdos. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe notificar? Lo que le explicaba de que no va a haber una relación de brokeraje por escrito. Entonces, cuando tenemos estos 3 tipos de representación, solamente son 2 de estas representaciones que se firman un acuerdo. Como corredor de transacciones, no se firma el acuerdo, sí se firma el acuerdo como single agent y se firma el acuerdo también como no representación. Cuando estamos trabajando bajo la figura de corredor de transacciones, repito que es lo estándar, es lo que siempre hacemos bajo esa figura, no firmamos nada. Pero si vamos a tener un acuerdo de no representar al cliente, sí tenemos que firmar un documento antes, por supuesto, de mostrar las propiedades,
O cuando somos agente único también tenemos que firmar un acuerdo también justamente antes de comenzar el proceso, ¿ok? De mostrar la propiedad. Número 84, la ética no produce conflicto con el rendimiento de una empresa. Se ha demostrado repetidas veces que trabajar con ética es un buen negocio. ¿Okay? Es una pregunta bastante estándar. La ética no produce conflicto con el rendimiento de una empresa. Se ha demostrado en repetidas ocasiones que hay que trabajar, por supuesto, con ética y esto nos permite tener entonces un negocio estable y un buen negocio. ¿Mediante qué estatuto, paso al 85, fue creado el Departamento de Negocio Profesional y Profesiones Reguladas? Bajo el estatuto nuevamente 455, ¿ok? Bajo el estatuto 455 se creó, ¿ok?, el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas. Número 86, la aprobación de las nuevas formas de la comisión requeridas por nadie. Señores, importante, nosotros no necesitamos que nadie apruebe las normas de la comisión, ¿ok? Las nuevas normas de la comisión, pues no las tiene que aprobar nadie, simplemente se crean y se publican. Vamos con el 87, un vendedor, ¿okay? Un salesperson de bienes y raíces que trabaja para ABC Realty, fue contratado por Big Bank para realizar una opinión de precio del corredor, en este caso un BPO. Un BPO es parecido a un CMA, un análisis comparativo de mercado, pero un poco más formal, a una propiedad. Como los honorarios son por una cantidad pequeña, Big Bank acuerda pagarle directamente al vendedor, o sea, acuerda pagarle directamente al asociado de ventas, al agente inmobiliario. Se puede decir frente a esto que el capítulo 475 ha sido violado por el vendedor. ¿Por qué? Porque recuerden, cualquier pago tiene que ir directamente a nuestro broker, ¿ok? Tiene que ir directamente a la compañía a la cual nosotros afiliamos nuestra licencia. Nosotros no podemos aceptar absolutamente ningún pago, ¿ok?, directo por ningún trabajo ni por ninguna negociación que estemos haciendo como agentes inmobiliarios. Importantísimo. Continúo con el 88, un agente que puede ser no representación, o sea, puede no representar al cliente, en este caso no brokerage relationship, puede ser un corredor de transacciones, como le digo, es lo que casi siempre se usa, que es un transaction broker, o un agente simple o un single agent. ¿Okay? Estos son los tres tipos de representación. Importante que se lo aprendan así como lo ven aquí en la pantalla. Vamos con la 89. Cuando una acción de la comisión incluye una penalidad de suspensión de una licencia activa por 8 años, por 8 años de revocación y una multa de $1,000. ¿Qué otro capítulo, además del 475, se está violando? Entonces ya recuerden que el capítulo 475 y el 455 siempre van de la mano. En este caso se está violando entonces el 455, ¿ok? Porque es una penalidad de la suspensión de la licencia, ¿ok? Y además es una multa de $1,000. Vayamos entonces a la pregunta número 90. ¿Cuál es la sanción que recibe un licenciado cuando no avisa de su cambio de dirección dentro de los plazos establecidos, que son 10 días? Una vez que nosotros nos cambiamos de dirección aquí en la Florida, tenemos 10 días para avisar. Y si no avisamos durante estos 10 días, vamos a recibir una multa, ¿ok?, por cese de estar en vigor de $100. Y este es normalmente el término que se usa. La licencia estará puesta en el estatus conocido como cese de estar en vigor o cese de vigor y podría recibir una multa de $100 por no cambiar su dirección y por no informar que cambió su dirección ante el DVPR. Pasamos a la pregunta 91. ¿Cuál es la mejor descripción entre la relación de un corredor y su vendedor asociado? Un contrato de empleador-empleado. O sea, nosotros somos, como ustedes saben, somos self-employed, somos trabajadores por nuestra cuenta y siempre tenemos que firmar un contrato, ¿ok?, como empleado por esta compañía. O sea, estamos empleados por esta compañía. Sin embargo, no estamos contratados ni tampoco trabajamos bajo salario, solamente bajo comisiones. ¿Qué obligación, número 92, de las siguientes solamente la tiene el agente individual? En este caso, divulgación plena. Cuando somos single agent, recuerden, divulgación absoluta, divulgación al 100%, ¿ok? Número 93, Jim y Marta están interesados en comprar una propiedad residencial para alquilar.
ellos se han informado a su vendedor asociado que quieren representación limitada y no quieren ser responsables de los actos del licenciado. ¿Qué formulario, señores, o qué tipo de representación, de notificación de relación de corretaje tendríamos, para ellos? Y como les comenté, es una notificación de corredor de transacciones o Transaction Broker Notice. Normalmente se manda una notificación, pero no tenemos que firmar nada, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen la representación, en este caso limitada, cuando hablamos de representación limitada, quiere decir de que estamos representando al cliente como un corredor de transacciones o un transaction broker, ¿ok? Entonces ya ustedes saben la palabra o representación limitada va de la mano con representación como un corredor de transacciones, ¿ok? Que es lo estándar y es lo que normalmente siempre se usa. 94. ¿Qué relación de corretaje se presume en la Florida? Como les acabo de mencionar, corredor de transacciones. O sea, siempre es lo que se presume. Si no hay ningún acuerdo firmado como agente único o como no representación, entonces se presume que somos corredores de transacciones para esa transacción, por la cual no debemos firmar, por supuesto, ningún agreement o ningún acuerdo. 95. ¿Cuál de las siguientes transacciones podría ser considerada como una transacción de bienes y raíces residenciales? Entonces, vamos a leer las 4 opciones. A, la compra de un terreno donde se planea construir 5 viviendas. No, recuérdense que las transacciones residenciales son hasta 4 unidades. La B, la tasación de 10 acres de terrenos agrícolas. Por supuesto que no, porque no sale de nuestra actividad como agente inmobiliario. La C, entonces, es el contrato de compra y venta de un dúplex. Dúplex son 2 unidades, por tal razón entra entonces en lo que es residencial, porque es hasta 4 unidades. Ya cuando son 5 ya pasan a ser transacciones comerciales, pero durante este rango de 4 unidades son residenciales. La última, el alquiler de un edificio de 4 apartamentos, por supuesto que no, porque ya también estamos hablando de transacciones comerciales, porque es el alquiler de un edificio de 4 apartamentos. Entonces, la número 96, ¿a cuál de las siguientes transacciones no aplica la obligación de entregar el aviso de notificación de relaciones de corretaje? Nuevamente, un contrato para comprar un centro comercial. Las transacciones comerciales, señores, son completamente diferentes, ¿ok? Por tal razón, en este caso, que es un contrato para comprar un centro comercial, ¿ok? No aplica la obligación de entregar un aviso de notificación de relación de corretaje, ¿ok? Porque normalmente pues se manejan muy pocos documentos y los que se manejan son completamente diferentes a lo residencial. Pasemos entonces a la 97. Un cliente le da una propiedad a un broker para su venta. Como el cliente saldrá de viaje por 2 meses, el cliente le da autorización al broker, o al corredor, para que firme un papel en su representación. ¿Cómo se llama este tipo de relación? Entonces, un agente especial con un poder legal, lo que quiere decir que tiene un power attorney. Entonces, un special agent with power attorney, que este poder, por supuesto, sí le da entonces la potestad al corredor de hacer ciertas cosas durante la transacción, inclusive firmar acuerdos, o ofertas. Número 98, la corredora Marcela, le ha vendido a la señora Carmen una propiedad con la promesa de que si ella no estaba contenta con la compra de esta casa dentro del primer año, Marcela le pagaría el mismo precio que Carmen pagó por la compra de esta propiedad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta si después de 10 meses Carmen decide que no quiere la propiedad? Entonces, bueno, la corredora le dijo, mire, si a usted no le gusta la propiedad, pues yo estoy dispuesta a comprársela en un periodo de 1 año, dándole exactamente lo que usted pagó. ¿Qué debe hacer entonces la corredora Marcela? Ha comprado la propiedad como lo había prometido la corredora, demostrando que actuó de buena fe y que evitaría los cargos de falsas promesas. Porque si no cumple su promesa, pues entonces puede incurrir en un cargo o una infracción. Número 99. Una pareja de esposos quieren comprar una propiedad y para esto le comunican a su corredor de bienes y raíces que les gustaría que su oficina de corretaje represente sus intereses en todas las negociaciones. Entonces, ¿qué notificación de relación de corretaje o qué tipo de representación de corretaje debe entregársele a estos clientes?
En este caso, el cliente está pidiendo que sea exclusivo. Y para eso, tiene que tener entonces una notificación de agente exclusivo o un Single Agent Notice. Para terminar, un broker ha sido contratado para subastar las propiedades residenciales de un cliente. ¿Cuál de las siguientes, entonces, de las notificaciones de relación de corretaje se le debe entregar al cliente? Ninguna, señores, porque debido a que las subastas no están consideradas dentro de las transacciones residenciales. ¿Okay? Entonces es bien importante, nosotros no hacemos ningún tipo de transacciones que tengan que ver con subastas. Entonces así terminamos estas primeras 100 preguntas, ¿okay? Que se dividió en dos partes, las primeras 50 y aquí están las siguientes 50 de este primer grupo de preguntas de repaso para su examen del Estado. Y bueno, ahora vamos a pasar al segundo grupo de las otras 100 preguntas para seguir repasando y por supuesto que ustedes puedan tener todos los conocimientos y la claridad que necesita para pasar con éxito el examen del Estado. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y gracias una vez más por confiar siempre en Global Academy, quien los lleva de la mano desde el principio, por supuesto, en todo el proceso y hasta después del final. Que tengan todos un gran día. Saludarte nuevamente en este último video, pero no quería desaprovechar la oportunidad, nuevamente darte las gracias por confiar en Global Academy, quien definitivamente te lleva de principio a fin hasta que tú te puedas convertir en un agente inmobiliario de éxito. También quiero felicitarte por haber dado ese gran paso de poder convertirte ahora en un profesional aquí en los Estados Unidos, que definitivamente te va a generar mucho más tiempo, vas a poder conseguir tu libertad financiera y lo más importante, construir tu propio negocio inmobiliario. Tenemos una oferta especial donde va a estar incluido un audio, todas estas preguntas que repasaste conmigo en un PDF y lo que más me gusta, una plataforma de práctica disponible para ti online 24/7 para que puedas practicar todas estas preguntas, poder analizar dónde fallaste, qué respondiste, tener un con esta gran meta de tener tu certificado como agente inmobiliario. Pero además de eso, quería también ofrecerte el día de hoy, junto con esta promoción, el que estés conmigo en vivo, donde voy a estar repasando los primeros 30 días como agente inmobiliario. Sí, como lo escuchas, vas a poder tener la oportunidad de llevar tu negocio inmobiliario al siguiente nivel. Si quieres más información, por favor contáctenos, vamos a dejar el link y todo lo que necesitas saber para que te puedas registrar en esta promoción de esta clase súper de repaso. Como siempre, un placer para mí haber compartido todo este tiempo contigo y que tengas un feliz día. Muchísimas gracias.